Vamos a ver cómo escribir como serie de Fourier una función que es periódica en la red de Bravais. Una red de Bravais es un conjunto de puntos que podemos describir con vectores R, que son una combinación lineal con coeficientes enteros de vectores que llamamos vectores primitivos y eran linealmente independientes. En la red de Bravais, los n sub i, estos números enteros, recorren todos los números enteros entre menos infinito y más infinito. Que una función sea periódica en la red de Bravais quiere decir que si trasladamos su coordenada en un vector de la red de Bravais, la función queda invariante. El potencial que ven los electrones en un cristal debido a los núcleos es periódico y justamente va a ser el potencial lo que vamos a querer escribir como una serie de Fourier. Recordemos primero lo que ocurre en un caso unidimensional. Si tenemos una función f que es periódica con periodo a y es una función razonable, entre comillas, sabemos que podemos escribirla como una serie de Fourier con coeficientes fm que podemos obtener integrando nuestra función con la fase apropiada en un periodo de la función. Ahora queremos escribir a nuestro potencial en 3 dimensiones, que es periódico en la red de Bravais, como una serie de Fourier. Para eso vamos a escribir a la coordenada R como una combinación lineal de los vectores primitivos de la red de Bravais. Como los vectores primitivos son linealmente independientes, uno sabe que puede escribir cualquier vector como una combinación lineal de ellos. Nos aparecen entonces estas coordenadas x1, x2 y x3 que nos dan la amplitud del vector R en la dirección de los vectores primitivos. Hay que tener cuidado porque en general estos vectores primitivos no son ortogonales. Entonces a nuestro potencial, que es una función de R, lo vamos a poder escribir como una función de las coordenadas x1, x2 y x3. Podemos ver que si trasladamos la coordenada x1 en el módulo del vector primitivo a1, lo que nos queda es equivalente a haber trasladado la coordenada R en un vector de la red de Bravais, así que el potencial nos queda invariante. Esto quiere decir que el potencial es periódico en la variable x1 con periodo a1. Y lo mismo ocurre con las coordenadas x2 y x3 cuando uno las corre en el módulo del vector primitivo correspondiente. Como nuestro potencial es periódico en la coordenada x1 con periodo a1, podemos aplicar los resultados para el caso unidimensional y escribirlo en esa coordenada como una serie de Fourier, con coeficientes que van a depender de x2 y x3 y van a ser periódicos en esas coordenadas también. Así que estos coeficientes también los vamos a poder escribir como una serie de Fourier para la coordenada x2 y después para la coordenada x3. Entonces, como estos coeficientes son periódicos en la coordenada x2 con periodo a2, los podemos escribir de esta forma como una serie de Fourier con unos nuevos coeficientes que van a ser periódicos en la coordenada x3 con periodo a3. Juntando estos tres desarrollos nos queda nuestro potencial como una serie de Fourier para las variables x1, x2 y x3. Y los coeficientes se pueden obtener integrando en las variables x1, x2 y x3 nuestra función con la fase adecuada. Lo que queremos ver ahora es que podemos escribir esta fase utilizando los vectores de la red recíproca asociada a la red de Bravais. Los puntos de la red recíproca, de nuevo, era una combinación lineal con coeficientes que recorrían todos los enteros de vectores linealmente independientes que cumplían esta relación de ortogonalidad con los vectores de la red primitiva de la cual se derivan.
y vemos, utilizando esta relación de ortogonalidad, que si calculamos el producto escalar entre un vector de la red recíproca y el vector de coordenadas R, nos queda justamente la fase que queríamos obtener. En la transformada de Fourier, los m sub i recorrían todos los enteros, y para los vectores de la red recíproca también los m sub i recorren todos los enteros. Obtenemos entonces finalmente nuestro potencial como una serie de Fourier en la que sumamos sobre todos los g de la red recíproca. Y los b sub g son los coeficientes de nuestro desarrollo en serie. Queda para los coeficientes estas integrales, donde uno puede ver que al ir x1 de 0 a 1, x2 de 0 a 2 y x3 de 0 a 3, uno recorre una celda unidad de nuestro cristal. Y lo que uno quisiera es que estas integrales queden en coordenadas cartesianas, y para eso hay que hacer un cambio de variables, lo que implica multiplicar por el jacobiano de la transformación. Un camino para obtener el jacobiano es escribir los vectores primitivos en coordenadas cartesianas, y entonces podemos escribir nuestro vector R que habíamos escrito en términos de x1, x2 y x3, utilizando estas expresiones para los vectores primitivos. Como resultado nos quedan expresiones para las coordenadas x y z en función de x1, x2 y x3, y los coeficientes que definen a los vectores primitivos en coordenadas cartesianas. Nos quedan entonces estas expresiones y podemos obtener el jacobiano de la transformación haciendo las derivadas de estas coordenadas respecto a x1, x2 y x3. Haciendo un poco de álgebra, uno puede ver que el jacobiano es igual al volumen de la celda unidad dividido por el producto del módulo de los tres vectores primitivos. Nos queda entonces esta expresión para los coeficientes de la serie de Fourier potencial, en donde las integrales se hacen en coordenadas cartesianas. Si tenemos condiciones de contorno periódico para nuestra función de onda, terminamos teniendo de vuelta una función periódica y podemos hacer exactamente el mismo análisis que para el potencial, nada más que reemplazando los vectores primitivos por un número entero grande, n sub i, multiplicado por el vector primitivo correspondiente. Entonces podemos escribir nuestra función de onda como una serie de Fourier donde los q tienen que satisfacer esta condición. Acá nuevamente los b sub i son los vectores primitivos de la red recíproca correspondiente a la red de Bravais que forman los a sub i.